siempre está el unir. Él es, vemos nosotros cuando Jesús siempre decía, yo soy uno con el Padre, yo soy uno. Mostró siempre el sentido de unidad. Yo soy uno, Dios uno es. Y mandó que todo el pueblo de Dios, cuando se congregaba, dijera, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y vemos que desde un principio el Señor mostró su carácter de unidad, ¿no? Y nosotros no vamos a ser aparte de Dios, porque somos los hijos. Y tenemos que estar en la misma unidad que tuvo Jesús, porque ese es el plan, el Hijo. Y por esta razón, al dar Dios a esa creación tan tremenda y tan hermosa que hizo el hombre a su imagen y semejanza, lo hizo con una capacidad de que pudiera tener una unidad con Dios. Lo hizo capaz para eso. No lo hizo de una forma diferente, que eso era una cosa muy difícil, sino que le hizo toda la capacidad de unidad. Por esa razón vemos que grandes hombres de Dios murieron por causa del nombre, sufrieron, pero nunca negaron al Señor en medio de una tempestad grande, en medio de una persecución muy grande. Ellos se mantuvieron tan unidos porque ya lo habían experimentado de antes. Dios es un Dios de pactos. En este plan de Dios de crear, tiene que haber una unidad de parte nuestra. Dios hizo el pacto, pero Él se mantiene. Pero yo soy el que tengo que decidir. Para un pacto se cumpla, tiene que ser dos. Si vamos al libro de Amós, capítulo 3, verso 3, ahí muestra cómo podemos nosotros estar metidos en esto, ¿no? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, no podemos, es muy difícil. Podemos estar aparentemente juntos, pero no lo estamos. Luce como que están juntos, pero no lo estamos. O sea que es algo que tenemos que estar de acuerdo, y ahí es donde viene el pacto. Pacto es acuerdo, un pacto que nosotros hacemos con el Señor. Por esa razón, cuando decimos, Señor, entre en mi corazón, pero tú tienes que entregarle tu corazón a Dios, porque muchas veces queremos todo para acá. Entre en mi corazón. No, porque yo quiero que tú me cuides, tú me ames, que tú me quieras, que tú me proveas, que tú me. Porque la calidad del hombre caído siempre es una calidad egoísta. Siempre. El hombre caído, o sea, el hombre del 6, somos el hombre del 7. No somos el hombre del 6. El 6 habla de la naturaleza caída. Siempre tiende a que mío, yo, mío. ¿Ustedes no lo ven en los niños? No saben ellos definir todavía egoísmo, lo que quiere decir, mas sin embargo hay que enseñarle que no pueden ser egoístas. Y cuesta a veces trabajo enseñarle a un niño que eso no es solamente de él, es de otros también. Y eso es una acción muy natural en un hombre natural. Entonces el Señor nos está enseñando en estos momentos, porque desde un principio Dios comenzó con un pacto. Dios es un Dios que se ha manifestado en todas las escrituras con pactos. ¿Recuerdan cuando le dijo a Noé, mi pacto haré contigo y pondré este arco en las nubes, queriendo decir, no voy a destruir más la tierra por agua? Hizo un pacto, hizo un convenio, hizo una promesa, hizo algo que entonces Noé dijo, está bien, yo lo creo, y vino el sello, y lo creyó. Por eso cada vez que llueve después viene el arcoíris. ¿No se han dado cuenta cómo aparece el arcoíris? Ay, me recuerdo en Cuba, como había que meterse en la playa, y siempre a las 4 de la tarde caía la lluvia y nosotros esperando que saliera el arcoíris. Cuando yo salía el arcoíris, ay, ya no va a llover, ay, qué rico, ya, a meterse en el mar. Ya no, aquí no es así, pero en las islas pasa eso, ¿ve? Pero ya veíamos el arcoíris y sabíamos que eso era ya el final de la lluvia. Así pasó en ese pacto con Noé, como hizo pacto con muchos, como hizo un pacto Jacob con Dios, que cuando Dios le aparece allí en esa escalera y ve los ángeles que suben, que bajan, y ve todo aquello, hace un pacto, hace un acuerdo con Dios. Y toma una piedra, la unge y le dijo, Dios, si tú me bendices y permite de que yo vaya y que venga y que todo y pueda cumplir la promesa, recibir la promesa de mi Padre, yo te bendeciré. Yo te honraré siempre a ti. Y él hizo un convenio con Dios y Dios dijo, me gusta ese convenio, porque Dios es Dios de pactos, es un principio en él. Él te da una promesa, Dios cumple. Nosotros si queremos cumplimos.
Pero el hombre nuevo cumple, pero el viejo no. Fue lo que pasó con Adán. El primer pacto fue adámico, por ejemplo. El pacto de Adán. Adán, adámico. Dios le dijo, Dios le preparó todo. Él dice que Él hace todas las cosas de antemano. Él prepara todas las obras de antemano y nos mete en las obras. Y cuando ya estamos en la obra, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esperar que Dios nos envíe de... No, ahí tú tienes una labor que hacer. Le dio todas las necesidades básicas del hombre, la comida, el alimento, la seguridad, la tranquilidad, todo, hasta le dio compañía primero de animales, porque el hombre es un ser que le gustan los animales, porque ama la creación. Yo cuando veo gente que, ay, qué raro está eso. Nos sentimos como que, no sé qué es la palabra, tierno cuando veo un pajarito, cuando vemos los pájaros cantando, es que tu espíritu se ha empezado a desarrollar más tiernamente. Pero la gente que es indolente, que ni se da cuenta de lo que está pasando alrededor, esos son del 6. Son de la generación esa caída, ¿no? De Adán. Pero Dios hace un pacto con Adán y le dice, aquí está todo, tiene todo perfecto, es más, te voy a hacer una ayuda idónea. Y le hizo una ayuda idónea. Él le preparó todo, llenó su espíritu, alma y cuerpo, porque en su espíritu era con la conexión con Dios. Se sentía pleno, tenía comunicación con Dios, conocía una sabiduría increíble. Adán no era un cavernícola, como muchos quieren a veces poner a Adán como un... No, él le puso nombre a todo el reino animal. Le puso nombre y dice, y ese nombre tienen hasta hoy. Le dio una sabiduría tremenda, le dio capacidad en su alma, puso su compañera, puso amor, tantas cosas que puso Dios. Solamente le dijo, ay, pero hay una cosa que no debes hacer. Porque Dios es un Dios de condiciones. Dios es un Dios de condición. Pero es un Dios que nos da a elegir porque nosotros nos ha hecho libres. Somos seres que podemos elegir. Para que fuera perfecto Adán tenía que ser no una marioneta, no un títere, no un muñeco, sino podía elegir sí o no, para que fuera perfecto como Jesús, por ejemplo. Jesús si quería, podía hacer esto, si quería, no, pero él tenía que hacer lo que el Padre le dijera. Estaba sujeto al Padre voluntariamente. Nadie lo obligaba, sino el amor lo unía y lo hacía que quería agradar al Padre en todo. Y eso no es obligación ya. Cuando tú haces algo en contra de tu voluntad, ya eso ya es pesado. Y eso pasa con el hombre caído, que tiene que hacer las cosas, le guste o no le guste, y eso es pesado. Eso es muy malo. Pero cuando te mueve el amor, es tan fácil, hasta morir por amor. ¿Verdad? Hasta dejar cosas que te tienen valor por amor es fácil. Y eso realmente muestra cómo Jesús era así. Pero vamos a ver a Adán. Dios nada más que le dijo, mira, tú ves todo lo que está alrededor tuyo, puedes comer todo lo que tú quieras, pero de ese árbol no se te antoje. Pero te voy a dar las consecuencias. Porque Dios es tan bueno que nos da todavía las advertencias de Dios, ¿verdad? Si comes de este árbol, tú sabes que vas a perecer y no va a ser igual. Él lo sabía. Él sabía, él se puso de acuerdo con Dios y dijo, sí, estoy de acuerdo con tu pacto. Está bien, yo entiendo. No había que hacer ningún sacrificio en esa primera etapa. En ese pacto no había sangre. No había sangre, no había necesidad. Adán era el sello de la creación. Aunque siempre dice Satanás es el sello de la creación, no meta a Satanás en una cosa tan bonita. Adán fue el sello, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. No había nada en la tierra que se pareciera a Dios como Adán. Pero dice que Adán, pues, podía decidir. Y decidió por lo contrario. Y ahí es donde comenzó el Señor a tener que hacer un pacto de sangre. Hasta ese momento no había que matar un animalito, presentarse delante de Dios, porque la comunicación era perfecta. El sacrificio se hacía para la comunicación. El sacrificio era el símbolo de la comunicación
el mostrarle la sangre a Dios y Dios comunicaba a través de la sangre. Tenía que ser un animal limpio, un animal perfecto, no podía tener defecto, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando ellos pecan, que ahí lo encontramos nosotros, no lo voy a leer ahí, pero está en el capítulo 3 de Génesis, perdón, capítulo 2, del 15 al 25, vamos a ver en qué condiciones tan buenas Dios puso a Adán. Cuando cae en esa condición y ya no cabía en el huerto, porque ya esa no era su posición, no era su lugar, había incomodidad, Dios no podía tenerlo ahí, porque él era el lugar establecido por el Señor para un hombre que fuera perfecto. Le dijo, te tengo que sacar, pero tengo que revestirte de sangre. Y tuvo Dios que matar un animal, y con las pieles vestir. Yo digo, las pieles estaban ensangrentadas todavía. Vestir a Adán y a Eva, porque ellos hicieron su propia vestidura con unas hojas de higuera, unas vestiduras que no cubrían nada y que no duraban mucho. Y Dios mismo tuvo que matar, derramar sangre y entonces vestirlos y sacarlos. Entonces la conexión ahora venía solamente a través de la sangre. Ellos tienen que hacer un sacrificio por la mañana y a la caída del sol, diariamente. ¿Se imaginan? Después vemos que Abraham hizo lo mismo. Abraham hacía el sacrificio por la mañana y al caer la tarde él inmediatamente preparaba todo y hacía su sacrificio. Así mismo era en el tabernáculo, así mismo era en el templo. Vino a hacer un contacto con Dios constante, tenía que ser a través de la sangre. Sin sangre no había remisión de pecado, o sea, no se perdonaba. Entonces, para ellos comunicar con Dios, ellos presentaban el sacrificio y el sacrificio quiere decir adoración. Porque ahí se postraban hasta que ese animal se quemaba y todo, y subía el olor y era fragante a Jehová. Y eso mostraba de que Dios se había agradecido y que había encontrado que la ofrenda le había gustado. Y Dios respondía. Muchas veces, como vemos nosotros, yo siempre veo que el Señor respondía con fuego. Ahí no hay muchos detalles de eso, pero lo vemos en el sacrificio de Elías, que Dios mandó el fuego del cielo. Y vemos también cuando Abel siguió los pasos de su padre Adán, y Abel buscaba de los más gordos que tenía de las ovejas para presentarle a Dios lo más excelente, lo más hermoso, y sangre, porque Dios demandaba sangre. Porque con eso estaba señalando el camino de la sangre, que le da un cordero, que sabemos que es Jesús. Y entonces, en ese símbolo, él veía al cordero. Como dice que el cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo dice en varios versículos en la Biblia. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. La provisión de Dios venía desde antes. Entonces, Abel buscaba lo mejor, pero buscaba sangre porque él sabía que Dios lo que quería era ver el testimonio en la sangre. Pero aquel otro, Caín, le ponía una buena lechuga, una buena ensalada, y le presentó verdura, ensalada a Dios. Y a Dios eso no le llenó el corazón. Y le desagradó la ofrenda de Caín, pero le agradó la ofrenda de Abel. Y dice, y tuvo Abel testimonio de haber agradado a Dios. O sea que yo no sé de qué forma Dios le mostró a Abel, me gusta tu ofrenda, porque está de acuerdo a mis planes. Y eso fue la razón por la que perdió la vida, por la adoración, porque su hermano tuvo envidia, porque Dios le dijo eso. O sea, Dios le mostró que le gustaba. ¿Cómo? ¿Mandaría fuego? No sé, pero él tuvo testimonio, como dice en el libro de Hechos, donde dice, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, Abel. Dice, y todavía la sangre de Abel clama a Dios, porque es la primera sangre humana que se derrama en la tierra. Y era una sangre a través de la adoración, porque amaba a Dios, perdió su vida. Y ese es un primer caso, podemos decir nosotros, uno que muere por causa de, ¿verdad? Pero él quería que el pacto se siguiera cumpliendo. Cada vez que ellos presentaban el sacrificio estaban diciendo, Señor, la conexión mía contigo no queremos que se pare. Queremos que continúe mi relación contigo, y por eso es que presentaba una oveja o un carnero o lo que ellos tenían, ¿no? Lo que ellos presentaban. Y era agradable y ellos podían dormir en paz de que
la conexión con Dios no se rompía. Hoy en día han visto desgraciadamente, muchos creyentes no lo ven así. Claro, no tenemos que presentar un sacrificio, pero nosotros somos el sacrificio. Nosotros, presentados a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, es el culto que Él demanda. Y nosotros somos el sacrificio, pero ya no quiere sangre, ya no necesita la sangre, ya la sangre del Cordero se derramó. Pero cuando nos ve a nosotros, ve la sangre del Hijo. Y por esa razón, en este pacto Dios mantiene un pacto y ahora viene a ser el pacto de gracia. El otro pacto era un pacto que pues requería cierto trabajo, cierta labor, el mantenerse constantemente. Y lo vemos nosotros en todas las Escrituras. Esto está en todas las Escrituras. A través de esta acción, Dios estaba anunciando que un día vendría el Cordero y que a través de su sangre ya iban a ser todos redimidos. Iban a ser limpios, iban a tener oportunidad de acercarse a Él, ya no tener que, como dice, ya Dios está cansado de tanta sangre y de tantas ovejas y de tanto, es lo que te quieres a ti. Porque ya se cumplió ese trabajo, ya se cumplió ese pacto. Ahora vino el pacto nuevo. Está el pacto antiguo y el pacto nuevo es un pacto de gracia, ¿verdad? Eso lo entendemos, pero bueno. Si vas a todas las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, vas a ver mucha sangre, mucha sangre. Cuando se presentaban delante de Dios, ellos llevaban, cuando llevaron el tabernáculo que llevó, ¿cómo se llama? David, llevó esa arca del pacto al monte de Sión, se hicieron muchos sacrificios de agradecimiento a Dios y de acciones de gracia y era tanta cosa que ellos querían darle a Dios de todo. Cuando se hizo el templo, fue tremendo también, fue tantos sacrificios de agradecimiento y todos traían ovejas, traían, porque era importante, porque se estaba cumpliendo ya las profecías. Nosotros hoy estamos aquí y ya sabemos que casi todas las profecías están cumplidas, pero todavía, les digo, no nos damos cuenta que somos nosotros ahora el sacrificio. Pero Dios no nos demanda nuestra sangre, porque ya Él pagó el precio, pero pide nuestro corazón, pide nuestro corazón. Muchos dicen, Señor, que tú puedas, Señor, venir a mí y vivir en mí. Si Dios vive en ti, tu vida va a cambiar. Si tu vida no cambia, Dios no vive en ti, sinceramente así. Tu vida tiene que cambiar, porque vas a cambiar de concepto, muchas cosas van a cambiar en tu vida. Una transformación. Yo lo veo así. Si Él vive en nosotros, hay transformación. Si no vive en nosotros, bueno, nos hacemos un concepto y bueno, simplemente pues, nos cae muy bien Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Mira las películas que hay en Hollywood, te emocionan. Y si la ves, estás 3 días todo bien santo, al 4.º día se te olvida. No, sí, así, desgraciadamente el género humano es así. Ahora, a menos que nosotros sintamos como que somos ese sacrificio vivo y en nosotros está esa conexión diaria, como estaba en ellos, por la mañana y por la tarde, darse la tarea de buscar el animal y de prepararlo y preparar el altar y preparar. Y eso no demoraba 1 hora, eso era horas, que se quemara todo aquello. Pero la ceniza, no, esa ceniza no se dejaba así, no, se enterraba, esa ceniza era santa porque era el resultado de lo que le entregaban a Dios. Era tan importante estos detalles. Me gusta mucho leer todas estas cosas porque así yo puedo aplicar a mi vida. Se me hace más fácil porque veo cómo ellos tenían tanto cuidado y a veces nosotros somos tan descuidados porque no nos damos cuenta, o sea que no abrimos los ojos para darnos cuenta del valor de todo esto. Bien. Lo más importante aquí en lo que es la adoración, y quiero entrar con Abraham, porque Abraham fue un hombre que hizo muchos sacrificios, porque él quería un hijo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser hijos? ¿Verdad que queremos ser hijos? Pues Abraham quería el hijo, porque él sabía que a través del hijo vendría y saldría ese pueblo, donde de ahí va a salir la simiente para que todo lo que se había sembrado allí, donde se había roto ese pacto con Dios, se volviera a levantar un pacto nuevo. Él supo todo esto. Abraham es el padre de la fe. Dice que es el padre de todos nosotros. Somos los hijos de la fe.
Y entonces él supo, Dios se lo reveló. Él no era un ignorante. Él venía de la línea de Sem, el hijo de Noé. Él venía por esa línea de Adán, la línea directa de Adán, y vino a ser hijo de Sem, era semita. Y sabía que un día Dios restauraría la condición del hombre. Él sabía. Y si él sabía que por esa razón, cuando Dios le manda salir de donde está, de Mesopotamia, de por ahí, donde es la zona de Irak, mira qué lejos, le dice, sale, deja tu casa, deja tu parentela, y ven que te voy a mostrar una tierra. ¿Ustedes creen que un hombre de 75 años, riquísimo, con 318 siervos, una esposa estéril, un sobrino que crió porque su hermano se murió, el sobrino lo crió, lo quería como un hijo, pero no era su hijo, un siervo que se había nacido en su casa, que era el Damaseno, aquel que lo amaba mucho, pero era un siervo, no era hijo? ¿Ustedes creen que va a salir a empezar una nueva vida y sabe Dios en la tierra de qué sé yo de qué, como extranjero? No, eso tenía que ser porque algo en su corazón sabía que hacía falta que saliera la semilla para que la semilla germinara y un día viniera ese hijo que iba a ser el Mesías e iba a traer un nuevo pacto. ¿Él sabía todo esto? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver nosotros en todo el recorrido en Canaán, como él hacía un sacrificio, donde quiera que él paraba, él le preparaba las piedras y ahí preparaba el sacrificio y adoraba a Dios. Y eso era parte integral en su vida, no era algo que él hacía de Pascua a San Juan, como decíamos nosotros, no, era parte integral en su vida, porque esa era la conexión con Dios, esa era su conexión, su garantía de conexión con Dios. Entonces, no sé de qué forma, pues Dios le mostraba o mandaba el fuego, no sé cómo hacía, los detalles no lo sé, pero él podía dormir tranquilo, descansar, de que todavía seguía en el camino del Señor. O sea que el Señor le estaba mostrando todo y él estaba seguro de que estaba en el camino correcto, a pesar de que una de las veces se dio su vuelta por Egipto, cosa que Dios no lo mandó, tuvo su contratiempo, Dios lo sacó. Porque cuando Dios tiene un proyecto con uno, va a pelear por ti. Y aunque te equivoques, y aunque decidas mal, porque no tuviste la comunicación o tuviste muchos impedimentos aquí, y piensa, a lo mejor Dios no quiere que esté aquí porque tengo impedimentos aquí. No, siempre va a haber impedimentos. Dice, cada obra perfecta va a levantar envidia, va a levantar oposición. La oposición no viene y tú dices, bueno, Dios puso oposición, no viene para ver si verdaderamente tú valoras lo que Dios está poniendo delante de ti, el llamado. Porque Dios prueba, Él no tienta, Dios no tienta a nadie, pero de que prueba, prueba, siempre prueba, para ver si realmente en nosotros está la seguridad, el amor, la integridad de poder hacerlo. Dice aquí que Dios espera que él, a pesar de que él salió, hizo todo aquello y todo, él sabía que no sabía por dónde iba a entrar la cosa. Pero el amor que él tenía, y yo veo la forma, lo íntegro que era este hombre, mira qué íntegro era, que cuando su sobrino, que él lo crió, que lo amaba mucho, que era Lot, ¿recuerdan Lot? Que se fue a vivir allá a Sodoma, porque era una ciudad muy, muy bonita, muy grande, muy hermosa. Y llegó un momento que contendieron los siervos de Lot, tenía siervos, era riquísimo, Abraham no era pobre, era gente riquísima, para tener 318 siervos en su casa, no hombre, era un hombre riquísimo, pero era un hombre de un corazón de oro, por eso Dios lo llamó. Por eso Dios lo llamó para ser padre. Y no padre de Isaac, sino padre de mucha gente, padre de muchedumbre. Cuando lo llamó, se llamaba Abraham, a secas. Cuando ya empezó a desarrollarse la fe en él, Dios le puso Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre. Y todavía no tenía muchedumbre. Pero Dios siempre nos proyecta en fe. Siempre el Señor ve más adelante. Nosotros vemos lo que está aquí. Y nos parece, ¿cómo será el futuro de nosotros? ¿Qué pasará dentro de 10 años? Dios sabe lo que va a pasar dentro de 10, dentro de 20, Dios sabe todo. Porque Él sabe todo. Él es todo, imposible. Pero como Él sabe todo, Él lo veía ya como padre de mucha gente. Y fíjense qué cosa más tremenda.
que 600 años después hubo un ejército que salió de Egipto, de los lomos de Abraham, y eran solamente en hombres, en ejército, 600,000 hombres, 600 años después. Eso es lo que vio Dios. Y sin contar las mujeres y los niños, sin contar las mujeres y los niños, eran 600 hombres a pie. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios lo que veía eso, pero Abraham se veía solito. No tengo hijos, sí, tengo Lot. Y Lot hasta inclusive le dijo, mira, tío, bueno, a lo mejor le decía padre, porque como a él se le murió su papá, y lo crió Lot, Abraham, no compaginamos juntos porque tenemos visiones diferentes. Y él le dijo, bueno, decide, mijo, ¿dónde te quieres ir? Yo me quiero ir para allá, para Sodoma, porque está muy bonito Sodoma. Mira qué edificios tan altos, una ciudad desarrollada. Y tú quieres quedarte en este campo, quédate en este campo. Pero yo prefiero, me das a elegir, me voy para Sodoma. Mijo, vete a Sodoma. Y se fue a Sodoma. Cuando pasa eso, que se desconecta de aquella limitación que tenía, porque él veía el proyecto de un hijo, el Lot, pero Dios no le dijo que iba a ser Lot. Veía el proyecto de su hijo en el Damaseno que tenía, Dios le dijo, no, va a salir de tu propio corazón ese hijo. Ni ese ni ese. Lo separó, bueno, separó completamente a Lot y Lot se fue. Pero, ¿qué pasó? Estando él con todos sus siervos y estando con su Damaseno, que lo quería mucho, y su Sara, que era una mujer que no tenía hijos porque era estéril. Se presenta una guerra por allá, por Sodoma, y le secuestran al sobrino. Entonces imagínate, se entera él que a su sobrino se lo han secuestrado. Que 4 reyes contra 5 reyes, eso sí que era una guerra. Y él solamente lo que tenía era 318 siervos. Y dijo, a rescatar al sobrino. Mire el corazón de Abraham, qué tremendo, un hombre pacífico, porque Abraham era un hombre pacífico. Vamos a rescatar a mi sobrino. Y salió con todos esos siervos a buscar a su sobrino, a rescatarlo, a librarlo de las manos, aunque estaba ya lejísimo. ¿Y qué pasó? Dice, llegaron de noche, pelearon con toda esa gente y rescató a su sobrino. Y no solo a su sobrino, a las mujeres, a las familias, a los bienes, a las riquezas y todo. Rescató todo. ¿Quién? Abraham. Un viejito, tendría ya quizás 80 años. Con todos sus siervos, no era gente de guerra, esos siervos no eran gente de guerra, pero lo que es el amor te genera un coraje, un espíritu de defensa. Y él dijo, no, es mi sangre, esa es mi sangre, yo voy a defenderlo. Y lo libró. Pero mira, quiero que vean la acción de Abraham ahora. Eso está, si quieren verlo después ahí, está en el capítulo 14 de Génesis, del 14 al 24, por ahí. Yo quiero, hermano, familiarizarlo con el carácter de Abraham, porque Dios usa ese carácter, podemos decir, Dios usa un carácter que, manejable o no como manejable por él, un carácter noble. Pero quiero que vean esto, hermano, me llamó mucho la atención esto. Vamos a ver en el versículo. Vamos a ir al versículo, capítulo 14. En verso 14, versículo, para no leer todo el capítulo completo, Génesis 14, verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Se fue con todos los siervos buscando, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres, y además gente. Rescató mucha gente. Este hombre, este anciano, lo que hace el amor, ¿verdad? Se mete en cada lío. Y era una guerra de varios reyes, hermano. Eran 4 reyes contra 5 reyes. Era todo lo que era Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboín. Todos esos reyes estaban peleando con otros reyes.
y saboteando y llevándose todos los tesoros de la ciudad, todo. Era una cosa crítica. En el verso 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, sabemos que es el Señor, porque nosotros vamos a ver muchas partes aquí en toda la escritura que aparece el Señor, pero no en cuerpo de carne, sino como un mensajero. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aparece un sacerdocio cuando todavía no estaba preparado un sacerdocio en ese tiempo. Ustedes lo van a encontrar en el libro de Hebreos, ahí te lo explica. No voy a entrar en ese detalle ahora, pero ahí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino, que es realmente esa es la comida del reino. Es el pacto, sellando el pacto. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo el botín. Él no cogió, dice, ni una cuerda de zapato. Para que no digan, yo enriquecí a Abraham. Abraham era rico. ¿Qué iba a necesitar ese botín? Dios lo había enriquecido. Pero ni aún así, porque sabe que es rico, quiere ser más rico todavía. Acuérdese de Rico MacPato. ¿Te acuerdas? Que se bañaba en el dinero, en las monedas, porque eso lo alimentaba. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Dame las personas de Sodoma. Toma tú todas las riquezas de ellos. Y respondió Abraham al rey de Sodoma diciendo, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Yo hice un juramento a Dios diciendo, Señor, yo voy a ir allí a pelear por mi sobrino, y a mí no me importa el botín, porque en las guerras, todo lo que se captaba, todo el tesoro era de ellos, porque ellos eran los que peleaban. Dice, yo no voy por el tesoro, Señor, yo voy por mi sobrino. Yo voy a sacarlo de eso, pero a mí no me importa el tesoro. Y le dijo al rey de Sodoma, no me interesa eso. Ni una cuerda de zapato me interesa, no me interesa nada. Yo hice un pacto con mi Dios. Para Abraham era tan importante hacer un pacto con Dios, que él lo cumplía al dedillo, hermano. Porque sabía que entonces todo le iba a ir bien. Sabía que eso era importante. El pacto con Dios. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Estos que fueron ahí conmigo, que parece que eran unos 4 que eran más líderes, eso es cuestión de ellos. Ellos tomarán una parte por el trabajo que hicieron. Porque, verdad, el obrero es digno de su salario, pero él no. Él fue por amor. Él no quería una recompensa por eso. Porque él esperaba una recompensa mejor. Es lo que quería, era un hijo. Y Lot era el sobrino, no era el hijo, pero lo amaba. Pero eso le gustó a Dios. Eso le gustó mucho a Dios. Fíjense, observe que seguidamente sigue el capítulo 15. Verso 1. Yo no le hubiera puesto capítulo 15, lo hubiera continuado. Después de estas cosas, cuando la escritura habla así, es algo consecuente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, porque dentro del corazón de Abraham decía, los años pasan, Sara se me pone más vieja y yo no tengo hijo y yo quiero un hijo. Señor, yo quiero un hijo, yo quiero un hijo. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, Señor, yo quiero que ese hijo en mí crezca, que ese hijo en mí se vea? Yo quiero un hijo. Yo anhelo ese hijo, que haya un anhelo ferviente en nosotros. Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, o sea, tu recompensa, tu regalo va a ser sobremaneramente grande. Abraham, no temas, no dudes, porque cuando tú tienes miedo, tú dudas. Tú dices, no, Dios no va a cumplir porque los días de mi vida se acaban. Ya sabía que Dios había cortado el tiempo en los hombres, en los seres humanos. Ya no era igual que antes, que la gente vivía 900 años. Ya sabía que duraba 100 años en punto y ya.
Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿y qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Pero, ¿qué me darás? A ver, ¿qué cosa tan grande me vas a dar? Si no tengo hijo, no tengo esperanza. Para él lo más grande que era un hijo. Más nada. Tenía todo. ¿Qué más quería? Lo que quería era un hijo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa, un esclavo, un damaseno, ni siquiera nada que ver conmigo. Vino él luego palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y Abraham pues parece que no estaba muy convencido, entonces le dijo, lo sacó para afuera. Dice, lo llevó para afuera a mostrarle una nueva casa. Porque a veces nosotros estamos encerrados en un cajoncito de 4 y no vemos salida. Y Dios lo sacó para afuera y le dijo, ahora mira al cielo. Es que a veces nosotros necesitamos eso. De vez en cuando, dar una vueltecita y hacer lo que hizo aquí. Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. En la noche los cielos son hermosos. ¿Verdad? Dice, Dios mío, yo no sabía que había tantas estrellas. Cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Sabe Dios que no las puede contar. Son millones de millones. Y le dijo, así será tu descendencia. Dice, y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Le creyó. Lo impactó. Dios lo impactó. Entonces le dijo, mira, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿y en qué conoceré que la voy a heredar? ¿Cómo? Hermano, pónganse en los zapatos de Abraham. Es más, uno dice, bueno, ya tengo 72 años, ya me falta, ¿verdad? No, yo no hago eso. No, sí, tú dices, tú no tienes un plan, porque tú dices, no, yo no voy a hacer tanto plan porque se lo dejaré a mis hijos, ¿no? Porque ya tú sabes que estás en el pináculo ya de tu vida. No, vamos a ser claros, ¿no? Y Abraham se veía así, 80, vamos a poner que tuviera 80, 85 años ya. Bueno, a ver, ¿cómo? ¿Qué me vas a garantizar que esto se va a cumplir, Señor? Yo te creo, pero ¿en qué? ¿En cómo va a ser esto? Entonces le dijo el Señor, bueno, vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto. Tráeme una becerra de 3 años. Él le muestra 3 animales y de 3 años. 3 habla de testimonio perfecto. 3 habla de testimonio perfecto. Tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, o tráeme un carnero de 3 años, tráeme también una tórtola y un palomino, un pichón de paloma, un pichoncito. Y tráeme una paloma. 2 animales que vuelan y 3 animales de tierra. 5. Ah, gracia. 5 es número de gracia. Así no eran los sacrificios, era solamente una oveja, punto y ya. Y se partía en 2 y se abría. Había que partirla siempre en 2. Y se partía y se hacía todo el sacrificio y se quemaba. Pero ahora Dios le dice, ahora vas a hacer algo diferente. Pues él buscó, imagínense, aquellos animales, trajo la becerra, eran animales maduros. Siempre usaban animales de 1 año, tiernos, eran animales maduros, con excepción de las aves. Entonces tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de otra, pero no partió las aves. Las aves representan el pueblo gentil, nosotros. ¿Saben eso? Cuando Jesús nació, ¿qué fue la ofrenda que llevaron ahí en el templo? 2 palominos. Porque eran pobres. La ofrenda de pobre eran palomas. Porque era lo más barato que había. Porque no podían comprar una oveja.
para presentarla. Entonces dice, Dios acepta esa ofrenda, y ellos llevaron una ofrenda de pobre, porque María y José eran pobres. Se enriquecieron después cuando los sabios de Oriente le trajeron tesoros, oro, incienso y mirra, y no una cajita así como aparece en las postales de Navidad. No, tesoros. De eso vivieron Egipto, exiliados, años. De eso levantó carpintero José, carpintero Jesús. Tú dices, ¿cómo aprendió una profesión? Carpintero es como decir arquitecto hoy. Vamos a ver la historia y nos damos cuenta de cómo funcionó, pero la ofrenda de él fue el palomino. Por eso cuando Jesús entró al templo aquella vez a limpiar el templo, dice, soltó las palomas, las liberó. Aquí estamos las palomas. Por eso cuando Jesús fue en el Jordán, vino aquí en forma de paloma sobre él, el Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Como el pueblo de la gracia, somos el pueblo de la gracia, que no hemos tenido que pasar por un sacrificio. Porque cuando él le dijo, parte todos esos animales a la mitad, pero las aves no las partas, déjalas enteras. Jesús, ningún hueso Jesús fue quebrado. En la cruz, ningún hueso, el que estaba a la izquierda y a la derecha le quebraron las piernas, porque así hacían para acabar de matarlos. Jesús no, porque él entregó su espíritu. En la historia vamos a meternos en todo esto, porque esto nos va a ampliar un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, le dice, y tomó todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad uno enfrente de otro, pero no partió las aves. Hizo 8 pedazos. 8 es un número de nuevo comienzo en la tipología de los números. Es un nuevo comienzo. En la numerología de Dios, cada número representa una verdad de Dios. Eran 8 pedazos. Y comenzó el fuego, antes de que viniera el fuego, estaban todas aquello era enorme, hermano. Aquello no era un altarcito así chiquitito, no, era algo enorme, enorme, donde ahí habían estos animales, ¿cómo se llama? Abiertos, y las aves, que era lo más pequeño que había. Y entonces dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham, ¿sabe lo que hacía? Las ahuyentaba. Déjenme decirle, yo he visto documentales de cuando vienen las aves de rapiña, cuerpos muertos, hermano, hasta los tigres y los esos huyen, porque las aves de rapiña, cuídate, hasta te atacan a ti, porque vienen en bandadas, porque ellos se avisan, y es como pirañas del aire, los buitres, son como pirañas del aire, vienen, y tú ves que hacen así, y no dejan nada más que hueso. Entonces el trabajo de Abraham era ahuyentarlo. Ahuyentar aquello, porque se estaban comiendo el pacto, se estaban comiendo el sacrificio, y no se van a ir a comer el sacrificio, eso era de Dios. Y el trabajo que hizo fue tan exhausto que llegó un momento que empezó a tener cansancio, y le entró un sueño, y comenzó a oscurecer, y comenzó a sentirse que un sueño y temor a la vez, cansancio, porque hermano, a veces, y vamos a aplicarlo a nuestra vida, tenemos que pasarnos la vida entera ahuyentando esas aves de rapiña que te entretienen y te dicen, no importa, Jesús es tan bueno, tú tienes la salvación comprada, ya es tuyo, tú no tienes que comunicarte, no hay tiempo para eso. Una vez que tú vayas y adores al Señor, eso es bastante. A veces tenemos que azorar esas aves de rapiña, igualito como hizo Abraham. Exactamente, hay tantas cosas que nos entretienen y nos distraen, que si Abraham se llega a distraer allí, pierde el pacto, porque se lo van a comer las aves de rapiña, y eso era para Dios. Pero tenía que venir el fuego, y el fuego no venía, y él seguía ahí, como dice aquí. Entonces, dice, y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, pero a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, será oprimida 400 años. En ese temor comienza Dios a hablarle, y le dice, todo lo que va a pasar, tu generación va a estar oprimida
si todavía no tenían hijos? Y va a estar allí, le estaba diciendo lo que iban a sufrir allá en Egipto y cómo iban a estar todos esos años, que fue pues 400 años. Dice, pero después vendrán, mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Comenzó entonces cuando ya Dios le dice, le hace la historia. ¡Qué tremendo! Cuando todavía no tenía hijos y le está mostrando todo lo que va a pasar por todas las generaciones, por varias generaciones. Él ve el humo, pero entonces bueno, la primera empieza a ver el hombre de fuego. El Señor es el hombre de fuego, paseándose en medio de la ofrenda. Que eso es lo que él estaba esperando, que el fuego viniera de Dios. Sucedió que puesto el sol y oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. Él se paseaba, él se pasea en medio de tu alabanza. Él se pasea en medio de nosotros, en medio de tu adoración. Él se pasea. Y se paseaba, dice, y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, entonces le dice todo lo que le iba a dar. Hermano, esto llenó tanto el corazón de Abraham, pero Abraham tuvo que hacer su parte, espantar las aves de rapiña. Espantar las aves de rapiña. Eso era la parte que tenía que hacer él. ¿Y sabes qué? La hizo. Aceptó la promesa y vemos que hizo una obra tremenda. Comenzó a darse cuenta de que Dios iba a cumplir el pacto. Ya se había cumplido completamente. Sabemos después que viene la situación. Después de eso que nace Ismael. Porque, como siempre, la duda se atraviesa por el medio, ¿no? No de él, de Sara. Y él dijo, mira que no tengo hijos, que estoy viejita, que mira, que me están saliendo las manchitas de la piel. Ay, que me estoy poniendo viejita. Y toma mi sierva y tengo un hijo con ella y por lo menos van a ser sobre mi rodilla y será como si un hijo mío. Hermano, ha sido el dolor de Israel por tantos años. De ahí salió la historia donde el pueblo árabe dice que ellos son los hijos de Abraham porque ellos son los hijos de Ismael, el primogénito de Abraham, sí, pero con la sierva. Y Dios no aceptaba eso. Ellos dicen que en ese templo donde está el templo allá en Israel, donde está la explanada del templo, que hay un templo, hay una mezquita, dice que allí Abraham dio en sacrificio a su hijo Ismael. Ellos dicen eso. Ellos no creen que Isaac, ellos no creen en Isaac, pues Isaac fue otro. Cambiaron la historia. ¿Qué dolor de cabeza ha producido esto? Pero Dios lo permitió. Porque Dios no se mete en la elección de los hombres. O sea, Dios nos dio a elegir. Y si queremos elegir algo, voy a tener una espina en mi costado, como lo ha tenido el pueblo de Israel. Y como lo estamos teniendo todos. Porque Israel es como un termómetro para toda la tierra. Lo van a saber muy pronto. Bien, bueno, vamos entonces, vamos a completar ahí. Quiero que abramos ahí en Romanos 4, en verso 13. Donde dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces resulta vana nuestra fe y entonces anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí cuando ya el apóstol Pablo, bueno, pues ya habla en este sentido de que somos hijos de Abraham. Somos a través de la fe, hijos de Abraham.
Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Como le dijo el Señor, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Y cómo va a ser eso? A esta edad, a esta altura de mi edad. ¿Cómo va a ser? Lo creyó, pero lo creyó. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de su esposa Sara. No se debilitó por eso solamente. Dice, ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, adorando a Dios. Cuando empezaba a sentirse que la fe preparaba el sacrificio, Señor, yo sé, yo te creo y tú eres fiel. Y es como nosotros decimos, hermano, no te sostente en la fe. Es fácil caer, ¿verdad? Es fácil creer cualquier ave de rapiña que pasa, cualquiera es fácil. Que te dice, ay, así, pues siempre ha sido así. Y eso le pasó a fulano y le pasó. Y te debilita. No, dice, no, así no es. Se fortalecía dando gloria a Dios. No se fortalecía mirando que la mujer se le ponía cada vez más anciana. No mirando su debilidad porque era un anciano. Tenía casi 100 años ya. Sino se fortalecía dando gloria a Dios. Te creo, Señor, te creo. No me voy a detener por lo que miro, por lo que veo, por la debilidad, por la falta, porque no hay esto, porque no hay aquello. Yo te creo. Tú lo dijiste, yo te creo. Y eso, ¿sabes qué? Dios lo ve como aceptable. Así me gusta. Que aunque no veas nada, me creas. Y eso es lo que realmente robustece tu fe. El no ver nada. Fe es recibir o ver lo que no se ve. Porque lo que se ve ya no se llama fe. Porque ya se ve. Dice, se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Plenamente convencido. No había que decirle, mira, no, Abraham, mira, tú no te preocupes, Dios es muy bueno. No tenía nadie que decirle nada a Abraham. Abraham fue probado porque él iba a ser el padre de la fe. Tenía que ser probado en todo. En todo lo que tenía que ser probado, para entonces un día pudiera él decir, pues, estos son mis hijos de la fe. Imagínate, ahora son como las estrellas, cómo se ha multiplicado la simiente de Abraham. Somos hijos de esa fe. Bien, quiero que leamos una cosa aquí, muy interesante. Lucas 17, verso 20. Lo voy a leer aquí. Lucas 17, verso 20. Vamos a ver ahora a Jesús. Vamos a enfocarnos ahora aquí. Jesús, pues, los discípulos estaban curiosos por saber qué iba a pasar cuando se iba a instaurar el reino, porque ellos sabían que el Mesías es el que iba a poner las cosas en orden y que iba a traer el reino aquí a la tierra, un reino de paz, de amor, de cuántas cosas que ellos soñaban ese reino. Entonces ya no aguantaron más y le preguntaron a Jesús. Y dice en el verso 20, vamos a ir ahí. Interrogado por los discípulos sobre cuándo viene el Mesías, le respondió diciendo, el Mesías no va a venir con advertencia, no va a ser algo así como tarí, el Mesías llegó a Israel, y vamos a... No, ni siquiera dirán él o aquí o allá, porque aquí el Señor está en medio de vosotros. Entonces le dijo a los discípulos, días vendrán cuando anhelaréis ver uno de los días del Mesías, si no lo veréis. Yo estoy leyendo en una versión hebraica.
Por eso es que es diferente. Pero es que quiero para enseñar una cosa. Y les van a decir, mira, aquí, él o aquí, o está allí. No vayáis, ni sigáis corriendo detrás. No vayáis. No es un hombre. No es una figura política, como muchos, tú sabes, como piensan. Por ejemplo, en Israel piensan que el Mesías va a ser una figura, un héroe, va a ser alguien descendiente de David, por supuesto, porque por la ley tiene que ser así. Pero ellos no lo están viendo como un líder. No lo están viendo como diferente, ¿ves? Por esta razón, ahí está esta confusión. Pero bueno, el Señor los va a llevar a toda verdad porque Dios tiene un plan con ellos. Porque como el relámpago al descargarse resplandece brillante desde un extremo del cielo hasta el otro, así será la venida del Mesías, el Hijo de Dios. O sea, del Mesías, claro, aquí te dice Mashiach ben David, el Hijo de David, porque así tenía que ser el Hijo de David. Será algo que va a resplandecer, podemos decir un relámpago. Estamos viviendo un tiempo aquí que no había electricidad tampoco, hermano. La cosa más resplandeciente que había era un relámpago. Era lo más resplandeciente que había. Y la luz del día, por supuesto. Pero no había. Era algo que, pues, que ellos no lo podían ver en una figura. Es algo que va a cubrir todo. Porque está en cada uno de nosotros. Pero antes que esto suceda, les será necesario sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Sabemos, hermano, que después de esto pasaron 2000 años. Y cómo fue... bueno, aparte de lo que Jesús pasó en la cruz y todo, que ahorita vamos a leer esa parte también, cómo fue tergiversado la enseñanza, cómo cambió tantas cosas, cómo vieron las cosas de Jesús como algo muy... Hicieron una figura, pusieron una cruz, donde quiera tú ves eso. Se cambió el orden, o sea, se cayó en manos de gentiles y lo acomodaron a su forma de pensar. Todo cambió. El cristianismo de ese tiempo al tiempo que nosotros estamos viviendo hay una diferencia muy grande, ¿sí? Ahora ven la iglesia como un lugar así de reunión. Yo no digo en todos los casos, pero en muchos lugares es un lugar de reunión donde uno se reúne una horita ahí, bueno, pues habla y todo. No, ya cumplí con Dios. Así no era. Ellos se reunían todos los días. Ellos hablaban, ellos vivían, comían al cordero. Ese es el principio del cristianismo, es tremendo. Cuando leemos el libro de los Hechos, que todos estaban viendo, influenciados, diciendo, pero qué gesto, qué pueblo es este más poderoso. Y todos estaban llenos de temor de Dios porque estaban ocurriendo cosas tremendas. Pero sabemos que después con la persecución, cómo se desparramó, cómo entonces tomaron los romanos la forma y acomodaron la creencia a su manera y pusieron todo muy fríamente. Hasta ahora que el Señor está restaurando todas las cosas. Está poniéndolas todo a su lugar. No había conocimiento. La Biblia, las escrituras fueron escondidas, hermano. Los judíos eran los que tenían el Antiguo Testamento. Pero fue escondida por Roma, por los años 300 y pico, ¿verdad, Pablo? Por ahí. Ajá, y hasta el 1500 que por Lutero se soltó la escritura. Entonces había un desconocimiento total, como ayer Pablo y yo veníamos hablando diciendo, caballeros, estuvimos 18 años en una iglesia y no sabíamos que existía un tabernáculo. No, yo me leía la Biblia entera, todo el año, de Génesis a Apocalipsis, yo me la leía completica. Y como yo nunca me di cuenta de que había una casa de Dios, de que Dios había un tabernáculo. No, como que le pasaba por arriba y mis ojos estaban cerrados completamente y lo leía, pero no lo veía. Hasta que el Espíritu de Dios me abrió los ojos y empecé a descubrir. Bueno, toda esa escritura estaba escondida. Entonces, nadie sabía nada, todo el mundo ignorante. Hasta el año 1500, el otro día, fue cuando vino a abrirse un poco esto. Y entonces ahora empezamos a descubrir las promesas que Dios hizo con Abraham. Y nada de eso se sabía, no se sabía nada, hermano. Yo vine a tomar una Biblia en mis manos a los 13 años, por primera vez, un Nuevo Testamento que me dio mi amiga Loida. Yo nunca había visto una Biblia. Y después pude ver una Biblia completa cuando ya tenía 16 años, que mi vecina me dijo, mira, te voy a enseñar esto. Y me enseña la Biblia y se la tengo escondida porque la Iglesia Católica no nos permite tener Biblia. Y pude tener una Biblia, verla.
Ah, sí, ¿cómo es? No, esto, mira, este es el Antiguo Testamento. Me empezó a hablar de lo que era cuando tenía yo 16 años. Claro, ahora es fácil porque te vas al HB, unos 50, vas a la tienda del dólar, 99 centavos, una Biblia. Pero en aquel tiempo no había conocimiento. Había un desconocimiento total. Tú creías lo que te decía el cura, porque era tú sabes, la máxima representación aquí en la tierra. Si te decías así, tú creías que era así, porque ¿cómo tú ibas a comparar? Pero el Señor sabe que Él iba a caer en manos de inconversos, o sea, que iba a caer en manos, como dice aquí, en una generación que iba a ser rechazado. Y lo iban a acomodar a su manera. Y empezaron a adorar figuras, ¿verdad? Y adorar, porque así fue como enseñaron, pues así nos enseñaron a nosotros. Pero Dios nos hizo libres, Dios nos sacó de ese cautiverio. Pero el Señor le avisó que iba a pasar eso, que Él iba a caer en manos gentiles. Pero ya el Señor la trae. Entonces dice seguidamente, el verso 26, y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Mesías. Así, de esa misma forma, va a ser igual. ¿Cómo en los días de Noé? Comían, bebían, como todo el mundo, ¿verdad? Se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todo. Era un ambiente, podemos decir, social, normal. Todo el mundo hacía lo que creía porque estaba bien, estaba ocurriendo. Cada uno vivía en lo suyo, pero sabía que había mucha violencia. Según dicen los historiadores, que en los días de Noé ya usaban drogas la gente. Usaban estupefacientes para entrar en... Sí, o sea que hacían cosas indebidas. ¿Por qué Dios mandó eso? Porque los hombres habían completamente vueltose en contra de completamente Dios, espalda a Dios. Se estaba contaminando la tierra tanto que Dios dijo, hay que eliminar esto, porque se va a contaminar todo. Y Dios eliminó completamente, y dice, así será. Hay una contaminación tan grande en la tierra, hermano, en este día de hoy. Y lo sabemos todos, yo creo que no tengo ni que decirlo. Todos sabemos que hay una tremenda contaminación en todo aspecto. No hay concepto de matrimonio, no hay concepto de familia, no hay concepto. Los hijos no tienen conceptos de padres. Vamos a hablar así, claro. Eso está pasando hoy en este día. La desobediencia de los hijos. ¿Tienen 18 años? No, ya yo tengo que vivir solo porque soy grande. Todavía no saben ni qué es su mano derecha ni qué es su mano izquierda. Yo si le digo eso a mi mamá, me hubiera dado una zurra. Porque sí uno sabe. Pero ahora sí, porque dice la ley que ya yo soy grande. Y entonces hago lo que me da la gana. Y ando con cualquiera. Y no tengo, bueno, mejor ni hablar de eso. Todo eso lo sabemos, ¿para qué vamos a hablar de todo eso? Así está el mundo ahora. Exactamente como los días de Noé. Bueno, dice, asimismo como ocurrió en los días de Lot, exactamente igual. El Señor les pone este concepto. Ahora mira, si yo no llego a tener Biblia, yo no sé lo que pasó en los días de Lot. Yo tengo que conocer la Escritura. Dice la Escritura, es necesario que escudriñes y mires y busques. Esta es nuestra familia, nuestros inicios. Tenemos que ver de ahí. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estaban ellos muy entretenidos. Y sabemos todo lo que pasó en Sodoma. No vamos a Sodoma, Gomorra, Edna y Zeboín. Habían cambiado el uso de las mujeres, los hombres. Y eran hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué está pasando ahora, hermano? Ahora están muy tristes porque ahora ya, hasta en Colombia ya, admiten que puedan los homosexuales poder tener hijos, o sea, poder adoptar hijos. Y hay un choque, las iglesias están bueno, está tremendo eso. ¿Por qué? Porque son contra naturaleza. Es un espíritu de humanismo. Esto es lo que es un espíritu de humanismo, que el humano, ay no, porque es humano. Ay, no, porque somos humanos. Y tú sabes, hay que tolerar porque somos humanos. El Señor no está a favor del humanismo. No es eso. Porque el humano está hablando del hombre caído, del 6, que hace lo que le da la gana, come del árbol del bien y el mal, y se alimenta de él y se desarrolla de él. Pero ese no te lleva al camino de la vida. No te lleva.
Dice, así mismo será, exactamente igual. Ponte en ese lugar, hermano. Ahí están las cenizas todavía. Allá en Sodoma, nosotros pasamos, nomás que el guía dijo, ahí está Sodoma. Quedan cenizas, como un ejemplo, que ahí han quedado. Como es desierto, ahí permanece. No quedó nada. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre proveniendo del cielo y destruyó a todos. Siguiendo este mismo proceso será el día cuando el Mesías sea revelado. Siguiendo este mismo proceso. Esta es una versión que los rabinos pues tradujeron, es de hace poquito, no es de mucho. Son rabinos cristianos. Gracias a Dios que se han convertido y han traído muchas escrituras, la han puesto en una claridad tremenda de que los romanos habían cambiado tantas cosas, y aquí te lo está hablando tan claramente, en el que dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no vaya a tomarlos, no es lo más importante. No quiere decir que va a haber una guerra aquí, que la azotea, a lo mejor yo no tengo azotea en mi casa. No está hablando en algo natural, sino nunca desciendas, sino permanece siempre adelante. No descienda aquellas cosas como ellos se casaban, eso vendían, compraban, llevaban, traían. Ellos estaban envueltos en eso, eso era lo más importante, esa era su vida. No desciendas a eso, sino sigue adelante, como dice. El que esté en el campo de la misma manera, no se vuelva atrás a lo que dejó. Fíjese, está hablando de las cosas que no tienen valor. Lo más importante no son las posesiones, es el que está en nosotros. Es lo que quiere decir en esto. Porque yo no trabajo en el campo. O sea, puedo decir, ay, esto no está dirigido a mí. Sino queriendo decir, si tú estás en lo que tú crees que es lo más importante, no pierdas la visión. No te desenfoques a lo que el Señor te ha llamado. No te desenfoques ni lo que tengas aquí, ni lo que tengas aquí, ni lo que tengas allá. Mantente, porque es un pacto que el Señor ya lo cumplió. O sea, ya está trabajando en eso. Entonces inmediatamente dice, recordar a la mujer de Lot. Eso es un versículo solamente, que es el verso 32. Recuerden la mujer de Lot. La mujer de Lot salieron Lot, su mujer y sus 2 hijas. Y Dios le dijo, no miren atrás. Ellos eran ricos, hermano. Lot era rico. Y su corazón estaba en la riqueza, pero no en él, la mujer. Estaba, ay, pero vamos a dejar todo esto. Ay, pero es tu vida, salva tu vida. Pero es que voy a dejar todo lo que tengo aquí, todo lo que hemos estado tantos años aquí, y vamos a perder todo y comenzar de nuevo. Pero es tu vida, es lo que Dios está poniendo delante de ti para salvarte. Es tu vida. Y no pudo aguantar y viró a ver lo que si se le estaba quemando su casa. Al cabo no iba a regresar para atrás. Y ahí mismo quedó. Ahí mismo quedó. Hay como una estatua así, pero no es una estatua, es de pura sal. Todos dicen que esa es la mujer de Lot. Allí en Israel, en la zona de Sodoma. Hay como, tengo fotos de ellos, es como una forma así, pero es de pura sal. Y ahí los turistas van a ver eso, que esa es pero el asunto de nosotros cree que efectivamente ella miró hacia atrás porque su corazón no estaba ahí, su corazón estaba allí, en Sodoma, envuelto allí. Dice, acuérdense, dice, recordad la mujer de Lot. La gracia lo estaba salvando, mas sin embargo ella quería lo que ella tenía de posesión, era lo más importante. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo, en esta noche estarán 2 en una cama. En uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está hablando de elección, porque imagínate, ahí Pablo, o te quedas tú o me voy yo. Sí, porque me acuerdo que vi un hermano allá en Laredo que decía ella, ay, yo me quiero ir, pero imagínate, se va a quedar él, porque lo veía literalmente. La escritura no es literalmente. Hay cosas que son literales porque hay historia, pero te está diciendo que es necesaria una elección. Y todos no van a elegir. Todos no van a elegir por lo excelente.
Todo el pueblo de Dios no elige por lo excelente. Dice, 2 estarán moliendo juntas, pero les será tomado una y la otra será dejada. Esto no es una ley que solamente va a ser uno de aquí, uno de aquí, uno de ahí, porque si no, imagínate a ver quién no toca. Imagínate, Santiago Dora, mira, ven. No. No, hermanos, que quiero que pensemos espiritualmente, que está hablando el Señor de una elección. Tú eliges, tú decides. En este caso salió Lot. Ella tuvo la oportunidad, pero ella prefirió quedarse. Pues ella le tocó quedarse ahí, perdió su vida, porque quería sus posesiones. Y respondiendo los discípulos, él le dicen, Señor, ¿y dónde está predicho esto? ¿Dónde dice de esto? Le dijo entonces el Señor, donde estén los cadáveres, o sea, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las aves de rapiña. Déjeme decirle, casi todas las versiones no dice águila, dice aves de rapiña. Yo sé que el águila es un tipo, pero es un animal que no come comida muerta, sino viva. Ahora bien, esto me lleva al sacrificio de Abraham, porque es donde está predicho que él espantaba las aves de rapiña. Donde esté el cuerpo muerto, ahí estará. O sea que tenemos que estar alerta, hermano. Tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque las aves de rapiña quieren llevarse al hijo. Quieren comer. ¿No lo dice Salmo 27, verso 2? Que dice, querían comer mis carnes. ¿Qué habla Jesús? Es profético. Quieren comer mis carnes, los que me persiguen y todos los que quieren comer mis carnes. Y cuando Jesús estaba en la cruz, ahora vamos a ir allí, vamos a ir al sacrificio perfecto, el último pacto, el pacto de gracia. Jesús está en la cruz. Jesús tiene que cumplir un sacrificio. Es difícil, es duro, es muy, muy duro, porque Él tiene que morir. Dios, morir. Eso es muy duro. Pasar por el dolor, pero tenía que derramar sangre, porque Dios demandaba sangre, pero la sangre de un justo, que no se había derramado. Pero cuando está Jesús ahí en la cruz, ahí están alrededor los buitres. Alrededor de Jesús estaban los buitres, estaban los ancianos, estaban los fariseos, estaba todo el séquito religioso. ¡Bájate! No cumplas el sacrificio. Bájate, tú no eres hijo de Dios, bájate. Comenzaron a gritarle, porque no querían que se cumpliera el sacrificio. Si eres hijo de Dios, bájate la cruz, para que todos creamos. Pero Jesús tenía que morir en la cruz, porque se tenía que cumplir el pacto. Si no se cumple eso, hermano, hoy nosotros no estuviéramos aquí. Y Jesús tuvo que aguantar el improperio tan grande que les gritaban y les decía, dice, y le injuriaban, y le gritaban, y le decía, ¿tú qué dices? Que destruyes el templo y que en 3 días lo... Y mira dónde estás, bájate del árbol, bájate de ese madero, ¿qué estás haciendo ahí? Y lo injuriaron, 6 horas injuriando a un hombre herido. Cuando nosotros estamos con un dolorcito aquí y queremos que nos estén pasando la mano. Ay, pobrecita, mira. Y Jesús estaba destrozado y le injuriaban. Y yo quiero que lo leamos, hermano, porque Él era el sacrificio perfecto. Y Él tenía que pasar por eso. Pero ahí estaban las aves de rapiña, diciendo, no te mueras. Hermano, no hay que ir muy lejos. ¿Qué le dijo Pedro? Cuando Jesús le dijo, no, es necesario que el Hijo del Hombre se muera. ¡No te mueras! ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Como que parece que no choca la cosa esa porque me está diciendo algo bueno. No te mueras, Jesús, no te mueras. No, ni lo mande Dios que te muera. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como piensan los hombres, pero así no es. Es necesario que muera. Ese fue otro ave de rapiña. Le estaba cambiando la forma, de pensar. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido cambiar la forma de pensar en nosotros? Oh, todo el mundo lo hace. Oh, eso no tiene nada que ver, eso no es pecado. Oh, no, pues está bien, no tienes que hacerlo. ¿Cuántas veces, verdad?
El enemigo viene muy bien pintadito, muy bien escondidito y te dice cómo tiene que hacer las cosas cuando él está vencido. Es un enemigo vencido. A Jesús le pasó lo mismo. Vamos a ir ahí. Vamos a buscar aquí en Mateo 27, 40. Vamos a Mateo 27, 40. 27, Mateo 27, 40. Vamos a ver en el 39, va a empezar. Y los que pasaban le proferían insultos meneándole la cabeza. Mira para eso. Tanto que decía, y tanto que sanó, y tanto que hizo. Y le decían, el que derriba el templo y en 3 días lo reconstruye, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Asimismo los principales sacerdotes, los fariseos, los ancianos, dice, tomados de entre el pueblo le decían, a otro salvó, a sí mismo no se pudo salvar. A no dudarlo, es el Rey de Israel. Baje ahora de esa cruz y aceptamos tu dominio. Ha confiado en Dios que lo libre ahora. Si en él se deleita, porque dijo él que soy hijo de Elohim, que soy hijo de Dios. Y del mismo modo le irrespetaban. También los revoltosos que habían sido clavados a sendos maderos con él. Pero desde el mediodía hasta las 3 de la tarde comenzó a venir la oscuridad. Me recuerda el sacrificio de Abraham. Comenzó a venir oscuridad. Y en esa oscuridad es donde Dios se manifiesta. Cuando parece que es de noche, es cuando Él se manifiesta. Fíjese, cuando en la noche se hace la noche, la parte más oscura de la noche es cuando va a amanecer. Cuando va a amanecer es cuando todo se pone oscuro, buena primera. Aparece el sol de justicia. Como para enseñarnos a nosotros que Él está ahí. En medio de nosotros. Hermano, no me di cuenta que ese reloj está parado. Yo creía. Y ahora miro la hora porque veo que no camina. Y yo dije, ¿qué está pasando? Pero vamos a terminar ya, ¿sí? ¿Ok? Pero desde el mediodía hasta las 3 de la tarde cayó sorpresivamente una densa oscuridad sobre todo Israel y aproximadamente a las 3 de la tarde Jesús confesó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Y expiró. O sea, cumplió el sacrificio porque él no podía bajar. Baja de la cruz, bájate. Vamos, desciende. Ese era el llamado de todos ellos. Interrumpe el pacto, interrumpe el sacrificio. ¿Para qué? Porque tú dices, porque queremos saber si verdad tú tienes tanto poder. El poder era lo que él iba a cumplir en la cruz. Parecía como que era el final, pero fue el principio. Parecía como que todo se iba a acabar ahí, pero así son los pactos con Dios. Parece como que estamos derrotados, pero estamos levantados. Como decía el apóstol Pablo, en todo y por todo he sido probado. Parece que estoy muy derrotado, pero es cuando yo me levanto en medio de esa derrota. Y dice que cuando pasaron 3 días, Jesús resucita. Dice, completamente desligado de los lazos de la muerte y con un cuerpo con solamente los clavos, que esa es la única marca que nosotros le dejamos a Jesús. La marca en sus manos, porque él lo dice cuando llega donde está Tomás, toca mis manos, mira mis heridas, mira mi costado. Eso es las únicas cicatrices que el Señor tiene, son nuestras marcas. Pero es el sacrificio, es el pacto. Y nosotros hoy estamos en ese pacto, que es el pacto eterno. Es el pacto de gracia, donde todos somos participantes de ese pacto. Y nosotros lo leemos ahí. Vamos a concluir. Discúlpenme que no me di cuenta del tiempo, porque yo creía que confiando en ese reloj, ¿verdad? Efesios 2, vamos a terminar, verso 13. Dice, Efesios 2, verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, no teníamos nada, no teníamos chance ni oportunidad, pero ahora estamos siendo
ya cercano, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hoy somos un solo pueblo, derribando la aparente media de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Hoy es un nuevo hombre, hoy es el nombre del 7, el hombre del reposo. Somos el hombre de reposo, el 7. Somos nosotros el pueblo, ese es el proyecto de Dios. Hay quien quiere seguir siendo 6. Uno será tomado, otro será dejado. Pues no todos van a responder, ¿no? El pago es muy grande, ¿no? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por Él, por ese sacrificio que tanto se burlaron aquellos. Nosotros tenemos entrada a través del sacrificio al Padre. Así que ya no somos ni extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos la descendencia de Abraham, los hijos de la fe. Esa es nuestra historia, hermano. Esta es nuestra historia. Y de esta historia nos estamos nutriendo en este día. No desciendas, asciende. Sube acá. Todo el mandato que le fue dado ahí a Juan en la isla de Patmos es sube para que veas, sube para que veas. No desciendas. Es la hora de subir y es hora de no perder el tiempo. Uno será dejado, otro será tomado porque se deja tomar. Y el que se deja es porque se deja dejar. Vamos a ponernos en pie. Este pacto es sellado a través de la adoración. Adorarte a ti, Señor, es el único sacrificio que hoy tú aceptas de nosotros. Tú dices que hoy nosotros, ese sacrificio vivo, somos nosotros, Señor. Esas palomas, esos pichón de palomas, esas palomas que no fueron partidas, que está simbolizando un pueblo que ha recibido, Señor, el poder de tu Espíritu, para que todas estas cosas se completen en nosotros, Señor, en este tiempo. Padre, somos un pueblo privilegiado, un pueblo, Señor, que llena toda la faz de la tierra, un pueblo que está entendiendo que los propósitos tuyos son propósitos eternos y nos ha alcanzado a nosotros en esta hora. Señor, hacemos pacto contigo, un pacto de amor, pacto de misericordia, el poder conocerte a ti como tú siempre has querido ser conocido, porque tú nos conoces, Señor. Tú nos conoces en todo, pero nosotros necesitamos conocerte a ti, conocerte en todos los sacrificios y en todas las obras tuyas, Señor. Es lo más deleitoso, Señor, que nosotros podamos recibir en este día, Padre. Señor, que no descendamos, al contrario, que ascendamos día a día a buscar en la plenitud, esa plenitud, Señor, en ti, Señor. Nos damos en ese sacrificio vivo, como tú dices, santo y agradable a ti, que ese es el culto que tú requieres, el culto racional, ese que tú planeaste, Señor, desde el principio de los siglos hasta este día. Hoy tú levantas un pueblo que quiere ser elegido, un pueblo que te dice, sí, Señor, yo quiero ser tomado, yo no quiero ser dejado. Yo quiero ser tomado. Yo quiero ser parte del plan tremendo que tú tienes para mí en este día. Declaramos hoy, Señor, esa bendición sobre todo tu pueblo. Donde quiera que se reúne tu pueblo, pon esa conciencia, esa apertura, Señor, de su espíritu para entender con todos los santos cuáles son todas las medidas que tú tienes planeadas para un pueblo. La altura, la anchura, la profundidad y la largura. Esas 4 dimensiones, la cual tú planeaste
para un pueblo que tú diseñaste, Señor. Gracias por el sacrificio tuyo en la cruz. Gracias porque no oíste la voz de esas aves de rapiña que te pedían que bajaras, que te pedían que entorpecieras ese sacrificio, que te pedía que salvaras más tu vida que la vida nuestra. Te damos gracias y te bendecimos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.